Grabar. Ya, chiquillos, oficialmente les doy la bienvenida a todos, todas, todes a este resumen de números. Le vamos a dar con todo a todo lo que hemos visto durante las 8 clases que tuvimos, si no me equivoco. Entonces, quiero empezar recordando los símbolos matemáticos. Muchos de estos no los vimos en este eje, pero les pueden servir para después. Son herramientas que usaremos más tarde, ¿ya? Entonces, tenemos el signo igual, ¿cierto? Tenemos el signo distinto, que es cuando tiene esa rayita. Tenemos estos que son menor y mayor que. Cuando tienen un signito abajo, son menor o igual o mayor o igual. Este signo, esta E, significa pertenece. Cuando usamos este simbolito, que tiene un más y abajo un menos, significa que en ese lugar podemos poner tanto un más como un menos. Y bueno, y aquí también recordar, más adelante viene, pero la raíz cuadrada es esta, y porque se omite el 2, y cuando escribimos logaritmo solito, es porque es un logaritmo de base 10. ¿Ya? Esta es la lista de los que usaremos esta vez. Los demás ya entran dentro de otros ejes, ¿sí? En este eje no usamos letras griegas, por decirlo, por alfa, beta, gamma y todas esas que se pueden imaginar. Entonces, vamos primero con los conjuntos numéricos, chiquillos. Ya les habíamos presentado esta planilla que presenta todos los grupos numéricos y cómo están contenidos unos dentro de otros. En primer lugar, y más adentro de todos, tenemos este grupo celeste que son los naturales, ¿ya? Los naturales son los números que se pueden contar, o sea, que nos sirven para contar, ¿ya? Ahí llegó la Catherine. Prende la cámara, pues, Catherine. Los naturales van desde el 1 Hola. al infinito positivo, ¿ya? Ahí llegó la Catherine. Y los naturales por sí solos no incluyen el 0, ¿ya? En cambio, tenemos otro grupo, que es este n con un cerito abajo, que se llama cardinales, que ese sí incluye el 0. Luego tenemos los enteros, que los vamos a profundizar estos grupos, pero los enteros van a contener una parte negativa, van a contener al 0 y van a contener la parte positiva, ¿ya? Vamos a tener los racionales, que ahora aquí entramos al grupo donde entran las fracciones, entran los números decimales, ¿ya? Eso es lo especial de los racionales. Si se fijan, los enteros y los naturales están contenidos en este Q, que son los racionales. Por el ladito vamos a tener unos números que son irracionales. Vamos a ver qué contienen, pero por ejemplo están la raíz de 2 y el pi. Esos son algunos ejemplos. Los reales van desde el -1 hasta el -1/3. O sea, los reales, perdón, contienen todos estos conjuntos. Es esta línea verde, contiene a todos los conjuntos de acá. Por eso aquí les puse negativos, les puse fracciones, les puse raíces, les puse al pi y va todo junto. Como verán, hay un grupo más grande y hay otro grupo solito. Aquí los solitos son los imaginarios y allá son los complejos. Pero esos, gracias al temario, gracias Demre, no nos entran. Así que estamos muy felices, ¿verdad, chiquillos? Estamos muy felices de que no entren complejos. Bueno. Aquí las operatorias básicas, como básicas viéndolo en las naturales. Tenemos la suma, que es agregar una cosa con otra, ¿cierto? Tenemos la resta, que es quitar algo a otra cosa. La multiplicación es sumar tantas veces algo, porque sabemos que 2 por 3 es como 3 más 3 o 2 más 2 más 2. Y la división es tomar un número y por la misma palabra que lo dice, partirlo en partes, por decirlo de una forma. Pero estas ya las deben conocer, ya las deben tener bien absorbidas. Entonces, vamos a los números enteros, ¿ya? Los números enteros vamos a tener la famosa recta numérica, que es esta que les presento aquí, donde vemos de que por un lado están los negativos a la izquierda y por el otro lado están los positivos, ¿ya? Esta recta numérica está ordenada de forma que los menores estén siempre más a la izquierda y los mayores siempre más a la derecha. Eso es importante para nuestro orden en los enteros. Pero también, aprovechando, hay una operación muy importante que es el valor absoluto. ¿Qué nos dice el valor absoluto? Que son estas rayitas de aquí.
El valor absoluto de un número nos dice a qué distancia estamos del cero en la recta numérica, ¿ya? Y aquí esto ya es más técnico, pero la cosa es que aquí el -2, el de acá, está a una distancia de dos espacios, si se fijan, del cero. Sería 1, 2, ¿verdad? Entonces por eso es 2. Y está a la misma distancia que el 2 positivo. Entonces el valor absoluto nos va a entregar siempre un número positivo. ¿Por qué? Porque las distancias siempre son positivas, chiquillos. ¿Ya? Y bueno, volviendo un poquito a lo del orden en Z, tenemos algunas propiedades, ¿ya? Si tenemos que un número A es mayor que B, entonces así se va a comportar el valor absoluto de su resta. Y cuando A es menor a B, así se va a comportar su, ¿cómo se llama esto? Su valor absoluto, ¿ya? Y bueno, y últimos conceptos, ya Katy, tú después le das. Tenemos los números pares, que siempre se denominan de la forma 2n, y n puede ser un número entero cualquiera, ¿ya? Los pares incluyen tanto números negativos como positivos, chiquillos. Y vamos a tener los números impares, que son de la forma 2n más 1 o 2n menos 1, o sea, puede ser para arriba, suma, para abajo, resta. ¿Ya? Y estas son las formas tradicionales. Ustedes pueden reemplazar cualquier número en n y les va a dar, en este caso, un número par y un número impar. Tenemos los sucesores, que son los que están un espacio más a la derecha que nuestro n, que es uno más, y los antecesores, que están un espacio antes en la recta numérica que nuestro número n. Y bueno, y es lo mismo, si queremos sacar nuestro par consecutivo, tenemos que a nuestro número par sumarle dos espacios, y así llegamos a uno par, y los impares consecutivos les tenemos que sumar tres espacios, porque aquí ya teníamos uno, entonces por eso da 3. Vamos a seguir con los números enteros con la Cata. Ya, bueno, lo primero que vamos a ver de los números enteros son la regla de los signos. Ya, que esto es muy importante que se lo sepan. Muchas veces se lo pasan o se lo aprenden eso con de el amigo de mi amigo, el enemigo de mi amigo, así. Entonces, lo más fácil acá, eso sirve para la multiplicación y para la división, ¿ok? No para la suma y la resta, solo multiplicación y división. Entonces, lo más fácil es decir que si son del mismo signo, o sea, suma, suma o restar, resta y resta, va a ser positivo. Y si va a ser de diferentes signos, así como más, menos o menos, más, va a ser negativo. Y eso es tanto para la multiplicación como para la división. Ya. ¿Qué operaciones se pueden hacer en los números enteros? Se puede, no, sí, pues en los números enteros. Se puede hacer la suma, que es la adición, la multiplicación y la potencia. Bueno, la adición era como lo que le había mostrado antes la Cata, que era sumar los dos números. Y al sumar los dos números, de cierta forma, mira, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que dice igual signo. Entonces sumo el valor absoluto de ambos números y ahí está el resultado. Por ejemplo, acá tengo dos números negativos, tengo la suma de su valor absoluto y ahora le agrego un negativo. En cambio, si es distinto signo, tengo que, como en vez de va a ser una suma, va a ser una resta, de cierta forma, como que se transforma la suma. Entonces, por ejemplo, acá 2 menos 3, esto lo puedo dar vuelta y me va a decir 3 menos 2, lo que va a ser 1, y le agrego el negativo, lo que va a ser menos 1. Ya, no se complican con esto, es como que le estamos enseñando a sumar y a restar. Y lo que tiene más importante de acá es el neutro aditivo, que es 0, ya que si yo le sumo 0 a cualquier cosa, me va a dar el mismo número. En la multiplicación ocupo la regla de los signos, por ejemplo, acá tengo menos 2 por 3, tengo un menos por un más, me va a dar menos, por lo tanto es menos 6. Y acá tengo menos 2 por menos 3, como tengo menos por menos, me va a dar un positivo que es 6. Y de acá lo importante es el neutro multiplicativo, que es 1, ya que si yo multiplico cualquier número por 1, me va a dar el mismo número. Ya. Ahora pasamos a la potencia, que es como multiplicar un número tantas veces como dice la potencia. Por ejemplo, tengo a elevado a n. Eso significa que tengo que multiplicar el a n veces. Vamos a explicarlo con un número. Por ejemplo, tengo 4 elevado a 3. Quiere decir que 4 lo multiplico por sí mismo 3 veces. O sea, va a ser 4 por 4 por 4. ¿Ok? Eso es como la definición de potencia.
Y acá hay unas propiedades que tienen que sabérselas y son como las más importantes. Por ejemplo, 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. 0 elevado a cualquier número siempre va a ser 0. Y cualquier número, sea cualquier número elevado a 0, siempre va a ser 1. Y acá son propiedades como multiplicación. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando a elevado a n por a elevado a m, si se dan cuenta, tienen la misma base que es a, los exponentes se suman, por lo tanto va a ser n más m. Si tengo una división, a elevado a n dividido a elevado a m, o sea, de nuevo tengo la misma base, los exponentes se van a restar, o sea, va a ser n menos m. Ahora sí tengo de nuevo una multiplicación, pero ahora yo no tengo igual base, sino que tengo igual exponente. O sea, tengo a elevado a n por por b elevado a n. Tengo que mantener el exponente, que va a ser n, y multiplico las bases, que va a ser a por b. Pasa lo mismo para la división. Si tengo igual exponente y distinta base, el exponente se mantiene y la base se divide. O sea, va a ser a dividido en b. Y por último, si tengo una potencia elevado a otra potencia, por ejemplo, acá tengo a elevado a n y eso elevado a m, multiplico ambos exponentes, o sea, n por m. Ya. Acá hay algo muy conocido que se ocupa muchas veces, que es el famoso papo-mudas. ¿Qué es el papo-mudas? Es una regla de cómo hacer de cómo operar ciertas ecuaciones. Por ejemplo, a de paréntesis, de adentro hacia afuera. O sea, esto es lo primero que hago en una operación, paréntesis. Después sigue el po de potencias, también de adentro hacia afuera. Después de potencias sigue mu. ¿Qué significa mu? Multiplicación y división. Bueno, va a ser mu y la d de división, pues mu de multiplicación y la d de división. Y esas se realizan de izquierda a derecha. Y por último, la suma y la resta, que a de adición y s de sustracción, que también es de izquierda a derecha. Esta es una regla que tienen que seguir para que les salga bien la ecuación. Ya. Ahora pasamos a múltiplos y divisores. ¿Qué es un múltiplo? Por ejemplo, acá me dice A es múltiplo de B si B por C es igual a A. Bueno, un múltiplo van a ser como todas las multiplicaciones de un número. Entonces, por ejemplo, yo digo que 15 es múltiplo de 3 porque 3 por 5 es 15. Entonces, ¿qué es un múltiplo? Son todas las multiplicaciones de un número. Por ejemplo, los múltiplos de 3 van a ser 3, 6, 9, 12, 15. ¿Ya? En cambio, los divisores son las divisiones del número, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, yo tengo 4 y 5 son divisores de 20, ya que 4 por 5 dividen a 20. Por ejemplo, los divisores de 20 son 5, 4, 10, 2. 2, y así, pues son todos los divisores, en cambio los múltiplos son todas las multiplicaciones. Entonces, acá tenemos como reglas que me dice que todo número múltiplo de sí mismo es obvio porque, o sea, yo tengo que, no sé, pues 3 por 1 va a ser 3, entonces el 3 es múltiplo de 3. Tengo que el 0 es múltiplo de todos los números, ya que 3 por 0 me va a dar 0, entonces ahí tengo otro múltiplo. Tengo que todo número entero distinto de 0 es divisor de sí mismo, o sea, un divisor de 20 es 20, ya que yo puedo dividir 20 en 20. Y por último, el 1 es divisor de todo número, ya que, por ejemplo, lo mismo, 20 dividido en 1 me va a dar 20 igual. Ya, acá está la regla de divisibilidad, que cuando lo pasamos en clases mostramos una tablita que es muy eficiente, pero acá lo vamos a pasar como más rapidito, de cierta forma. Entonces acá, ¿cómo sabemos cuándo un número es divisible? Para esto sirve. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es divisible por 2? Bueno, porque su último dígito es par. Por ejemplo, el 254 es divisible por 2 porque su último dígito, el cual es 4, es par. ¿Cómo sé si es divisible por 3? Porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, yo tengo que el 135 es múltiplo de 3, ya que si yo sumo sus dígitos, 1 más 3 más 5 me da 9. Y el 9 es múltiplo de 3, ya que es 3 por 3. Ahora, por 4. ¿El número de las últimas dos cifras es múltiplo de 4 o es 0, 0? Ya, entonces, por ejemplo, acá tengo dos ejemplos. El primero, 112,
y sus últimas dos cifras es múltiplo de 4, 12, ya que es 4 por 3 me da 12. Entonces sí es múltiplo de 4 y el otro es 1500, que también es múltiplo, o sea, también es divisible por 4. ¿Por qué? Porque sus últimas dos cifras son 0. Lo siento. Ya, ahora Toma agüita. Hace falta un poquito de agüita ahí. y ahí sí, lo siento. Ya, ahora, ¿cómo hace si es divisible por 5? Bueno, fácil, porque su último dígito tiene que terminar o en 5 o en 0. Como en este caso tengo el 325 que termina en 5 o el 200 que termina en 0. Y ahora vamos a seguir con los demás hasta el 10, si no me equivoco. Ya, en el 6, ¿cómo se hace divisible por 6? Porque tiene que ser divisible por 2 y por 3. O sea, acá tiene que seguir dos reglas. La regla del 2, que era que terminara en par. Por ejemplo, el 354 termina en par porque termina en 4. Y además tiene que ser divisible por 3. O sea, que 3 más 5 más 4 me tiene que dar un múltiplo de 3. En este caso me da 12 y 4 por 3 es 12. Divisible por 8 es muy parecida a la regla de divisibilidad por 4, ya que acá sus últimas tres cifras tienen que ser múltiplo de 8 o tienen que ser 0, 0, 0. Por ejemplo, Aquí hay un pequeño error, así que sí, omitan este, está malo. sí. Entonces, por ejemplo, tengo el 1000 que es divisible por 8, ya que termina en 0, 0, 0. Y sus últimas tres cifras tienen que ser múltiplo de 8, no como ese que está ahí. Ya. Ahora, Vamos a divisible por... cambiar. Vamos a poner... ¿qué número es múltiplo de 8? Para que no se confundan. A ver. Vamos a poner el 1064. El mil Ya, sesenta y sí, cuatro es múltiplo de 8 porque 0,64 es múltiplo de 8 por 8 por 8, ¿cierto? Ahí sí. claro. ¿Ves? Son sus últimas tres cifras. Y ahora, divisible por 9 también es muy parecida a la de divisible por 3, ya que la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, tengo 567, donde 5 más 6 más 7 me da 18. Y 18 es 9 por 2. Y por último, divisible por 10, que yo creo que es la más fácil, que si su última cifra termina en 0. Ya. Ahora nos vamos con números primos y compuestos. ¿Cuáles son los números primos? Bueno, los números primos son los que son divisibles por 1 y por sí mismo, o sea, solo tienen dos divisores. Como ejemplo tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 3, el 11, el 13 y así para más adelante. En cambio, los compuestos son los que tienen más de dos divisores. El 4, el 6, el 8, el 9. En sí, los compuestos son como los múltiplos de cierta forma, sin contar los números primos, claro. Además, todo número compuesto se puede expresar como un producto de números primos. Bueno, y si ustedes ven esta tablita, o sea, más que tablita, en estos números, se dan cuenta que no está el 1, ya que el 1 no es ni primo ni compuesto, ya que el 1 solo se puede dividir por 1. Entonces, tiene un puro divisor, entonces no es ni primo ni compuesto. Ya. Lo cambiamos. Mínimo con... ¿Sigo yo o sigues tú? Dale nomás, tú avisas. Ya. Mínimo común múltiplo. Ahora vamos a pasar mínimo común múltiplo y máximo común divisor. El mínimo común múltiplo es de dos o más números naturales, es el número menor que es múltiplo común de todos ellos. Tienen que saber eso, es el número menor que es múltiplo de ellos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos tablas. Tengo la tabla del 6 y la tabla del 8. Tabla del 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Y tabla del 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 68. Entonces tengo que buscar cuál de ellos es el número menor común entre ellos. ¿Y cuál es el número menor? Es el 24, ya que es el primero que se topa. Y ustedes me van a decir, pero el 48 igual está como común entre ellos dos. Sí, pero no es el mínimo común. Entonces el mínimo común entre 6 y 8 va a ser 24. Ahora, ¿qué es el máximo común divisor? El máximo común divisor de dos o más números va a ser el número mayor divisor entre ellos. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, los divisores de 6 y los divisores de 9. Van a ser 1, 2, 3, 6. Y en los divisores de 9 va a ser 1, 3 y 9. Entonces, ¿cuál es el número mayor que divide al 6 y al 9? Es el 3.
ya que está en común entre ellos dos. Si se dan cuenta, el 1 también está en común entre ellos dos, pero no es el máximo común. Tranquila. ¿Son más ejemplos? No, esto es la descomposición. Ah, ahí dila tú que no caché mucho. Ya, bueno. Entonces, ahora, cierto que podemos sacarlo como lo hizo la Katy, así como diciendo, ya, tenemos que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ya 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, es como 8 por 1, 8 por 2, como que con números chicos podemos sacarlo al tiro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos números grandes? Queremos el mínimo común múltiplo entre 180 y 200, o sea, ¿cómo sacamos eso? Aquí está la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que descomponer los números en sus factores primos hasta llegar al 1, ¿cierto? Y luego vamos a multiplicar todos los factores primos. Pero si hay alguno repetido, vamos a elegir el de mayor exponente. Entonces, en números, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro 180 y vamos a desarrollar esta tablita, que todos la conocen así, y vamos a descubrir cuáles son todos los números primos de 80, de 180. Entonces, si lo dividimos por 2, nos da 90. 90 dividido en 2, 45. 45 dividido en 5, 9. Y así hasta que llegamos al 1. Entonces, 180 es la multiplicación de 2 por 2 por 5 por 3 por 3, que es justamente lo que está aquí. Y vamos a hacer el mismo proceso con el 200, ¿cierto? 200 dividido en 2, 100, 50, y ahí tan, tan, tan. Y al final llegamos a que 200 es 2 por 2 por 2 por 5 La por cosa es que 5. me dijo como un... Bueno, yo le dije, Alguien tiene el micrófono activado, chiquillos, cuidado. Entonces, llegamos a 2 elevado a 3 por 5 elevado a 2. Ya, y ahora, ¿cómo sabemos cuál es su mínimo común múltiplo? ¿Cierto? Vamos a ver la lista que nos dio. Si se fijan, tenemos en común el 2 y el 3, ¿cierto? El 2 y el 5, porque aquí está encerrado el 3, ni idea. Pero tenemos en común el 2 y el 5. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que si hay repetidos, se elige el de mayor exponente. Por lo tanto, de este conjunto, elegimos el 2 elevado a 3, el 5 elevado a 2, que es mayor que el de acá, y el 3 elevado a 2. Ah, ya sé por qué está seleccionado, porque esos son los tres que elijo. Sorry, chiquilla. Entonces, hago la multiplicación de estos tres factores primos y con sus elevados y me da 1800. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 180 y 200, aunque ustedes no lo crean, es 1800. ¿Cómo habríamos llegado a eso haciéndolo manualmente? O sea, nunca habríamos terminado de multiplicar, ¿cierto? ¿Quién sabe? No sé. Se podría haber hecho a mano, tal vez. Va a pasar algo muy parecido con el máximo común divisor. Tenemos que descomponer los números en factores primos, igual que hicimos en el proceso anterior. Si se fijan, son los mismos números, solo que ahora vamos a elegir, si se repiten, vamos a elegir los de menor exponente y vamos a elegir solo los que tengan en común, chiquillos. Por ejemplo, aquí teníamos 2, 5, 3 y 2, 5, pero el 3 no se repite, por lo tanto el 3 no lo agregamos a nuestra multiplicación del MCD. No sé por qué hay una M allí. Errores. Entonces, elegimos los que están en común, que serían el 2 y el 5, y ahora nos dicen que tenemos que escoger el de menor exponente. Por lo tanto, como 2 elevado a 2 es menor que 2 elevado a 3, ponemos el 2 elevado a 2. Y lo mismo con el 5. Por eso nos queda 2 al cuadrado por 5 y eso nos da 20. Entonces el máximo común divisor entre 180 y 200 es el número 20. ¿Ya? Ahora vamos a entrar al mundo de los racionales, chiquillos. Entonces, aquí viene la definición formal, ¿ya? Que nos dice que los números racionales, estos Q que habíamos visto, son los números A partido por B, se pueden escribir de esta forma, tal que A y B pertenezcan a los enteros, recuerden las Z es de enteros, y B tiene que ser distinto de 0, chiquillos. Importante, nunca dividan por 0, ya esto que se los quede grabado en la mente. Nunca, nunca de los jamases dividan por 0, chiquillos. Es imposible. Si lo hacen en la calculadora, les da error. Sí, ni la calculadora quiere hacerlo, chiquillos.
Entonces, ¿por qué decíamos en la primera parte de que los enteros estaban contenidos en los racionales? Porque todo número entero, digamos n, es racional, porque lo podemos escribir como n partido en 1, y ahí se convierte en un número racional, a pesar de que el número n es entero. Dentro de este mundo, nosotros llamamos a esta cosita, la llamamos fracción, ¿ya? Porque estaríamos sacando como una parte de un todo. Eso es como lo que estamos haciendo en las fracciones, ¿ya, chiquillos? En las fracciones vamos a tener que la parte de arribita, en este caso A, se va a llamar numerador y la parte de abajito se va a llamar el denominador. Y aquí vamos a ver unas operaciones, chiquillos, y después de esto les aviso al tiro, vamos a tomar como un pequeño descanso de 5 minutos para que den sus dudas, ¿ya? Y vamos a pausar la grabación, o no sé si pausarla, pero lo hablamos. Dentro de las fracciones vamos a tener las mismas operaciones que los enteros, solo que ahora tienen distinta fórmula. Entonces, para la suma y resta, cuando tenemos igual denominador de fracciones, en este caso b, la suma y la resta van a ser de la forma así. Vamos a estar sumando o restando solo los numeradores. El denominador se conserva, chiquillos. En cambio, cuando tenemos distinto denominador, vamos a usar esto. Vamos a multiplicar cruzado, porque es A por D, luego B por C. Eso es lo que sumamos o restamos. Y abajo vamos a tener una multiplicación de denominadores. Esto, chiquillos, también se puede hacer con mínimo común múltiplo, ¿ya? Así que aquí está la utilidad de lo que vimos del mínimo común múltiplo. Sí, pero ahí ustedes haciendo ejercicios se van a dar cuenta de que lo podemos usar. Para la multiplicación es bien sencilla la cosa. Simplemente multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, ¿ya? Para la división vamos a tener una cosa un poquito rara, pero también es bien sencilla. Cuando tenemos A partido por B dividido en C partido por D, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar vuelta la segunda fracción. Es decir, esta va a quedar como D partido por C. ¿Ya? Y acabo de notar un error de tipeo. Esta letrita va a ser C. ¿Ya? Error de tipeo. Se corrige. Entonces, A por nos va a quedar esta fracción dada vuelta y eso lo vamos a multiplicar. Por eso nos queda A por D dividido en B por C. Es lo mismo que multiplicar cruzado, chiquillos. A por D sería la cruz de aquí y B por C la cruz de abajo. Y al igual que en los enteros vamos a tener un inverso aditivo, que es el menos A partido por B, que si lo sumamos al A partido por B nos tiene que dar 0. Ese es el inverso. Y el inverso multiplicativo, aquí también hay un error de tipeo, no pesquen eso, es B partido por A, chiquillos. ¿Por qué? Porque si multiplicamos A por B partido por A, nos va a dar 1. ¿Ya? Eso, y si se dan cuenta, nos dan justo los neutros de los enteros. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Hasta aquí vamos a hacer una ronda de dudas de todo lo que llevamos, ¿ya? ¿Será mejor grabar esto o no? No te escucho, Katy. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya, sí, y yo creo que debería dejar grabado. Yo contesté algunas preguntas por interno, pero dale, sí, Ya. deja grabado nomás. Ya, pregunten nomás por chat o por audio, los esperamos. Recuerda que son más o menos 5 minutos. Ya, pero los que tengan dudas podrían hablarlas por micrófono, chiquillos. Excelente, excelente los que lo tienen clarito. Ya, los inversos aditivos, voy a escribirlo mejor para que se entienda. El inverso aditivo de A partido por B, de nuestra fracción, A partido por B, es menos A partido por B. Este es nuestro inverso. ¿Por qué? Porque si sumamos esto, esto nos va a dar 0. Y ese es el neutro aditivo, si se fijan, ¿ya? En cambio, el inverso multiplicativo vamos a tener A partido por B partido por A,
que eso nos va a dar 1, ¿ya? Y nos da el neutro multiplicativo, que era 1, ¿ya? Hay que volver a mínimo común múltiplo y preguntaron si pasamos probabilidad, pero eso es de otro eje. Nada que ver. No. Mínimo Ya, común. sí, pero cuando lo hiciste en descomposición prima. Voy. ¿Quieres darle tú? Ahí, ya. ¿Es necesario si se repite un término elevarlo? O sea, sí, po, porque así se te hace más fácil después ver cuál es el mayor, po. Por ejemplo, si acá tú hubieras colocado, voy a ver si puedo anotar, me parece que sí puedo. Si acá si hubieras colocado 2 por 2 por 5, ya no puedo anotar. No sé Sí, qué se pasó. está anotando. No, es que sacaste el cosito, entonces ya no puedo anotar. Ay, qué raro. ¿De verdad se salió? Sí, Ay, qué raro. ahí sí. Está. Ahí sí, ya. ¿Ahí? Si hubieras colocado 2 por 2 por 3 por 3 por 5 y acá hubieras colocado 2 por 2 por 2 por 5 por 5. Si te das cuenta, hubieras tenido cuál es el mayor. Entonces hubieras dicho, ah, son estos, entonces eliminas esto, entonces se te hubiera hecho como visualmente más complicado. Entonces visualmente es más fácil de colocarlo en potencias en realidad. Solo por eso. Mm. Chiquillos, ¿quieren Sí, que hagamos un ejemplo numérico de algo? No sé si te han mandado cosas a ti. no, sí, también se le llama recíproco al inverso multiplicativo. Por si acaso, porque muchas veces te preguntan en la prueba, ¿cuál es el recíproco de un número? Es el inverso multiplicativo. Por ejemplo, si te preguntan cuál es el recíproco de 2, es un medio. Ya, Ya. no sé si tienen alguna otra duda. No entendí lo del recíproco. Es otra forma de llamar al inverso. El inverso multiplicativo, pues acuérdate que el inverso multiplicativo es que su multiplicación me da 1. Por ejemplo, un medio, ¿cuál va a ser su inverso multiplicativo o su recíproco, que es lo mismo? Va a ser 2 partido en 1. Porque si yo esto lo multiplico, ¿cuánto me da? Me da 1. Eso es el inverso multiplicativo o el recíproco. Ya. Voy a explicar una cosita que creo que no se entendió. Aquí en el mínimo común múltiplo, si es lo que entiendo que está preguntando Luis, tenemos que elegir todos los factores primos. Por eso elegimos tanto el 2, el 5 y el 3. En cambio, acá solo tenemos que elegir los que tengan en común. Y como el 3 no está en el 200, no lo ponemos. Por eso aquí son menos. Recuerden, aquí el exponente es el menor y acá el exponente es el mayor. ¿Ya? Y ejemplos con números, ¿ejemplos de qué? ¿Sobre qué? El otro. Recuerden que aunque suene feo, el máximo común divisor siempre va a ser un número más chico que el mínimo común múltiplo. Es como raro. Deberías, aunque sea máximo, porque es el máximo divisor. Acuérdense que los divisores siempre van a ser números más chicos. En cambio, el otro, que es mínimo común múltiplo, son la mínima multiplicación. Y las multiplicaciones siempre van a ser mayores. Ay, eso es error de tipeo, chiquillos, no pesquen eso. Error de tipeo. Sí, Y es de la ahí debería ser imagen, ni siquiera es... MCD. Sí, ahí, Sí, debería ser MCD. tachen eso. Ensayo del primer eje. El control lo vamos a lanzar mañana. Igual voy a dejar de compartir, Katy, si quieres compartir una pizarra un segundito para hacer ejemplos. Creo que tienes permiso. No, no sé. Voy a ver, espérate. No, no tengo Ahí permiso. sí. Ni siquiera. Ya, dale. Ahí para que Ya. haga un ejemplo mientras yo veo una cosita por internet. ¿Hay otra forma de decirle al inverso aditivo como el multiplicativo? No, al inverso aditivo se le llama inverso aditivo. ¿Cómo va a ser sobre el ensayo? Es un control que se va a hacer sobre todo esto sobre todo lo que se ha pasado en el eje de números. Ay, espérame, que estoy un poco resfriada. Tranquila, toma agüita. Ejemplo de la regla de los signos. Sí, claro. Regla de los signos. Ya ves que con verdad. Por ejemplo, si tú tienes 2 por 5, si te das cuenta, son los dos positivos porque si yo no escribo, no es necesario escribir el más, porque tú ya sabes. Entonces 2 por 5 es 10. Ahora, si yo hubiera tenido menos 2 por 5,
Si te das cuenta tienes... Qué feo mis números. Menos 2 por 5, si te das cuenta tienes un negativo y un positivo. Entonces, menos por más te da menos. Entonces esto va a ser menos 10. Ahora, si hubieras tenido menos 2 por menos 5, si te das cuenta tienes menos y menos, igual signo. Si tienes igual signo es más, entonces esto te da más 10. ¿Se entendió? Si tienes igual signo, o sea, más y más, o menos y menos, va a ser más. Y si tienes distintos signos, menos y más, o más y menos, va a ser como negativo. Y eso pasa para la multiplicación y para la división. Para la suma y resta no hay regla de signos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chiquillos, este es el momento. Después ya nos vamos a ver Sí, números. Es el momento de la verdad. están diciendo que todo claro, así que yo supongo que está todo Excelente, ya. claro. Me van a tener que esperar un segundito, que estamos ¿Qué, haciendo configuraciones qué, técnicas por atrás. qué pasaron el lunes? Sorry, no tengo idea qué pasaron el lunes. Ah, estuve Razones yo. y No, no sé qué. porcentajes. ¿Estuviste tú? Sí, sí, estuve yo. Claro, eso, porcentaje y razones. Pasamos cuando eran las razones inversas, directas, pasamos un par de gráficos, pero no tienen que calentarse la cabeza con eso porque no pasa mucho. Lo más importante de esa clase era porcentaje. Eh, Proporción directa, proporción inversa, pero ahora igual vamos a hacer un repaso, así que tranquilos. Sí, chique, así que espérenme. Digan, ¿tienen más preguntas? ¿Quieren que haga un ejercicio algo? Aprovechen porque después ya nos vamos. Este es su momento porque ahora si no en esta clase no va a haber ejercicios. Es solo materia. Un ejemplo de máximo común divisor, por fin. Yo no sé sacar raíz cuadrada. Ya, todavía no vemos raíz cuadrada, lo No, siento. Lo más complejo para mí es números reales. Números reales son todos los números, de cierta forma, menos los complejos, que se componen de una forma imaginaria que no la vamos a ver porque no entra. Ejemplo de máximo común divisor. ¿Qué números puedo para máximo común divisor? El 12. No, ya vamos a ver dos ejemplos. El 15 y el 9. Y el otro ejemplo va a ser el 7 y el 5. ¿Cuáles son los divisores de 15? Son 15, 5, 3 y 1, ¿cierto? ¿Cuáles son los divisores de 9? 9, 3 y 1. ¿Cuál es el número que está en común entre ellos dos? Bueno, ¿cuál es el número que está en común entre ellos dos? Es el 1 y es el 3, ¿cierto? Pero entre el 1 y el 3, ¿cuál es el máximo? El 3. Entonces, el máximo común divisor entre el 15 y el 9 es el 3. Ahora veámoslos con estos dos. Si se dan cuenta, estos dos números son números primos, así que sus divisores son el mismo número y el 1. Entonces yo tengo 7 y 1, y acá tengo 5 y 1. ¿Qué números tienen en común ellos dos? Solo el 1. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo común divisor entre el 7 y el 5? Va a ser el 1. ¿Ok? Y, por ejemplo, ejemplo de inverso aditivo y multiplicativo, ya. Vamos a hacer uno con fracción y un número normal. El inverso aditivo es que su suma me dé 0. Entonces, ¿cuál va a ser el inverso aditivo de 2? Va a ser menos 2, ya que su suma, ¿cuánto me da? Me da 0. Ahora tengo una fracción, 3 medios. ¿Cuál es el inverso aditivo de 3 medios? Va a ser el número al revés. 2, nada que ver, lo siento. Va a ser el mismo número pero negativo, o sea, menos 3 medios. Ya que su suma, ¿cuánto me da? También me da 0. Y ahora vamos a ver lo de inverso multiplicativo o recíproco. Recuerden que tiene esos dos nombres. Cuando yo multiplico el número con su inverso multiplicativo, me tiene que dar 0. No, me tiene que dar 1. 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 4? Bueno, es 1/4. Porque si yo multiplico 1 por 1/4, ¿cuánto me da? Me da 1. Y ahora de una fracción, por ejemplo, 5/3. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 5/3? Va a ser 3/5.
¿Por qué? Porque si yo multiplico 5 tercios por 3 quintos, ¿cuánto me da? También me da 1. Entonces piensen eso, el inverso aditivo me tiene que dar 0 y el inverso multiplicativo o recíproco me tiene que dar 1. Ya, yo creo que con eso estamos. ¿Estás lista, Cata? Ready. Ok. Ahora, lo siento, chiquillos, por este cambio, pero cambiamos de PPT. Problemas internos, pero ¿qué se le va a hacer, cierto? Te Entonces, fuiste al power de las frases. ya que vimos fracciones, ahora vamos a ver qué pasa cuando dividimos esas fracciones. Porque en los números enteros nosotros esperábamos que siempre nuestra división fuera entera. Pero ahora no, pues ahora, chiquillos, existen los decimales. ¿Qué son los decimales? Son estos numeritos que están después de la coma, ¿cierto? Y vamos a tener unas clasificaciones para estos decimales, ¿ya? Vamos a tener los decimales exactos, que están... ¡Ay, se me perdió el mouse! Aquí está. Exactos o finitos, que tienen un término, o sea, 0,56, y ahí quedó, chiquillo. Así, eso es lo más bonito y lo más lindo de trabajar, porque hasta ahí llegan. Pero por otro lado tenemos los que nos caen mal, que son los infinitos. Infinitos, ¿sí? Entonces, estos infinitos van a tener tanto periódicos como no periódicos, ¿ya? Y también tenemos otra clasificación que quedó dentro de los periódicos, que son los semiperiódicos, ¿ya? Pero aquí quedaron como mixtos. ¿Qué pasa en los periódicos? Son los que sus decimales van a seguir hasta el infinito. O sea, en este caso, esta es como una versión de otro país, parece, porque nosotros usamos rayitas, o sea, esto sería 1,26 periódico, que es igual a 1,26, 26, 26 y así hasta el infinito. Esos son los periódicos, ¿ya? En cambio, vamos a tener los semiperiódicos, que se llaman mixtos, en donde vamos a tener decimales que no están dentro de nuestro periodo, que es esto lo llamamos periodo, y otros que sí van a estar abajo de nuestra rayita. Por ejemplo, en ese tenemos 3,89126 y eso es periódico. Entonces esto va a ser 3,89, 126, 126 y así hasta el infinito, ¿cierto? Y por último tenemos los no periódicos, que aquí es lo que yo les decía, chiquillos, entramos al mundo de los irracionales, porque estos no tienen ningún orden, o sea, no tienen ninguna lógica de seguir sus números al infinito. Por ejemplo, pi. Pi nunca en todos estos años le han encontrado un patrón para saber sus decimales. Ya hay personas que han descifrado los decimales así, no sé hasta qué número, pero no le han encontrado ningún patrón. Entonces es no periódico. Ahí incluimos al pi, ¿cierto? Y también el clásico raíz de 2. Pero también está raíz de 3, raíz de 6, las raíces que no caen exactas, por lo general, son no periódicas, chiquillos. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo vamos a tratar Cata, a estos? ¿Sí? devuélvete porque hay que ver lo de cómo pasar de eso a fracción. No, eso viene después. Ah, bueno, que en el power estaba antes. Es que yo lo cambié porque no me... Ya, bueno, Ya. eso era. Lo siento, chiquillos, cambiando las cosas a último minuto. Ya. ¿Cómo vamos a tratar estos decimales? O bueno, si quieres pasamos al tiro a la otra. Ya, pasemos al tiro. Si quieres explicarla tú, ya que la tiraste, te la dejo. Ah, ya, es que justo estaban preguntando en el chat. Bueno, ya, bueno, como les dijimos, están los números periódicos, que son los que estaban acá, ya que se repiten los dos numeritos, por ejemplo, 1,45 va a ser 1,45, 45, 45, 45. Ya, ¿qué hacemos con estos números? Bueno, escribimos el número acá arribita completo, 145, y le restamos la cosa que no es, o sea, le restamos la parte entera, ya que todo va a ser periódico. Entonces va a ser 145, que es el número entero, menos la parte entera, que es este 1 de aquí. ¿Ok? Y abajo colocamos tantos 9 como cifras periódicas hay. Entonces, ¿cuántas cifras periódicas hay? Hay una que es el 4 y hay otra que es el 5. Entonces tengo dos cifras periódicas, por lo tanto son dos 9. Entonces, 145 menos 1 es 144. Entonces, el 1,45 periódico pasado a fracción me va a quedar como 144 dividido en 99. Ahora,
los números que son semiperiódicos, o sea, por ejemplo, tengo que este que es 2,34, o sea, se repite el 4, va a ser 2,3444444. ¿Qué pasa con esto? Bueno, escribimos nuevamente todo el número, 234, y le restamos la parte que no está con el periódico, porque en este caso va a ser el 23. Entonces va a ser 234 menos 23, y eso lo vamos a dividir igual que la parte de arriba, con tantos 9 como haya números periódicos. Por ejemplo, acá hay un periódico, por lo tanto hay un 9, y tantos 0 como números no periódicos haya. En cambio, acá está ese 0, hay un 3, entonces, por lo tanto, hay un 0. Ya, y acá hay un error. Por ejemplo, y acá no es 221, es 211. Ya, por lo tanto, 234 menos 23 me da 211 partido en 90. ¿Por qué no considero esto como no periódico? Porque eso es un número entero. Entonces, obviamente no va a ser periódico. Y por último, las que son más fáciles son estas que son como exactas, si no me equivoco, las coloco la cata en la diapo. Entonces yo tengo el 0,25. Entonces, bueno, no entiendo muy bien lo que hace acá. Ya, entonces, por ejemplo, tengo el 0,25. ¿Qué es lo más fácil de hacer acá? Es dividir, colocar el número 25 y dividirlo por un 1 y tanto 0 como decimales tenga. Entonces acá tengo 1, 2, coloco 2 0. 1, 2. Entonces va a ser 25 dividido en 100, lo que es igual a un cuarto, si ustedes lo simplifican. Sí. Eso. Y No, el no sé qué hicieron arriba. 144, no sé yo tampoco, ni idea. Esta imagen está muy rara. Chiquillos, perdón. Ya. Entonces, ahora sí, voy a devolverme. Ya. Ahí Voy sí a puedes borrar. borrar los dibujitos. Gracias. Ahora vamos a ver un poquito cómo vamos a tratar a estos números decimales. Porque esto tiene nombre, chiquillos. O sea, a ustedes no les van a mostrar el número y así nomás. Les van a decir que hagan algo con ciertas partes. ¿Y cómo se llaman estas partes? Bueno, por el lado de los números enteros, que serían estos 3 casillitas, tenemos la centena, ¿cierto? Que sería el 100, la decena, que sería la parte del 10, en este caso el 3, y la unidad. Pero al otro lado de la coma, que estaría posicionada aquí, vamos a tener la décima, ¿sí? Acá era decena y acá es décima, ¿sí? Ima en la terminación, para que noten la diferencia. Vamos a tener... Iba como la comita. Exacto, muchas gracias. Aquí va la centésima y por último la milésima. Y después vamos a tener la 10 milésima, 100 milésima y así sucesivamente, chiquillos. No creo que le pregunten más allá de las 100 milésimas, pero datos. Entonces, vamos a poder, no, lo que nos van a pedir con decimales, más que a veces transformarlos o trabajar con ellos, va a ser redondear, aproximar o truncar, chiquillos. ¿Ya? ¿Y qué son estas cosas? Les van a decir, por ejemplo, aquí tenemos el 0,134 y el 0,136. Les van a decir, quiero hacer algo, alguna de estas acciones, a la centésima. ¿Cierto? No, aquí sería décima. Sí, a la centésima. Entonces, miramos el número 3. Ay, no sé qué pasa con mi mouse. Aquí está. Miramos el número 3. Ese nos están diciendo que hagamos algo. ¿Cierto? Aquí estaba abajo. Entonces, cuando nos piden a la centésima, lo que vamos a hacer es mirar el número de al lado, chiquillos. No la centésima en sí, sino que vamos a mirar en este caso al 4 o al 6. Vamos a ver, primero tenemos el redondeo. Este es el más conocido, porque nosotros siempre estamos redondeando, ¿ya? Que cuando un número es mayor o menor a 5, hacemos diferentes acciones. Como aquí el 4 es menor a 5, simplemente lo sacamos, ¿cierto? Por eso no sé por qué hay un 1. Olviden eso, pero quedamos en 0,13. En cambio, aquí tenemos un 6, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando es el número mayor que 5? Vamos a sumarle 1 a la centésima y por eso queda aquí 0,14. Le sumamos 1. Vamos a tener aquí dos tipos de aproximaciones, ¿ya?
Y estas también las hacemos mucho en la vida. Tenemos la aproximación por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a tirar hacia abajo, ¿ya? Aquí, a pesar de que tenemos un 4 y un 6, no nos importa. Por defecto siempre es hacia abajo, que en este caso sería el 0,13. En cambio, la por exceso es hacia arriba. No nos importa si era el 4 o el 6. Siempre vamos a tirar hacia arriba. Por eso ambos quedan como 0,14. Ahora, ¿cuál elegir de estas dos? En cada caso, la que nos dé una menor diferencia. Por ejemplo, en el 134 nos queda más cerca, por decirlo así, o si las restamos, es menor la diferencia a 0,13 que a 0,14. Estamos más lejos del 0,14 en este caso. Entonces, nuestra mejor aproximación sería la por defecto, porque estamos más cerca de ese número. En cambio, para el 6 es al contrario, estamos más cerca del 0,14 de que el 0,13. Por lo tanto, mi mejor aproximación es por exceso. Pero les van a preguntar las dos, así que recuérdenlas, chicos. Y por último, el truncamiento, que es el que más queremos, que es simplemente cortar. Es decir, quiero a la centésima, bueno, todo lo que venga después de la centésima lo borramos. Se fue, nunca existió para nosotros. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a pasar, si no se me queda nada, ¿cierto? No se queda nada aquí. No. Pasamos a las potencias, chiquillos. Ya le habíamos dado una pincelada, ¿cierto? En enteros, pero ahora que ya sabemos usar números racionales, le vamos a dar de lleno a lo que es una potencia. Ya dijimos que la potencia es una multiplicación de un número por sí mismo tantas veces como diga su exponente, que es aquí el x, y la a se llama base, chiquillos, que es el factor que se repite, ¿cierto? Esos son los nombres que vamos a usar nosotros, base y exponente. Y aquí está la lista de todas las propiedades y con algunos ejemplitos, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Las que dijo las primeras ya las dijo la Katy, ¿cierto? Que cualquier número elevado a 0 es 1. Por si acaso, en este caso no existe el 0 elevado a 0, chiquillos, eso no existe. Dato freak. También, cualquier número elevado a 1 nos da el mismo número, ¿cierto? Como aquí en el caso 23 elevado a 1, 23. Cuando dijimos de que multiplicación nos da suma, división en este caso también cuenta con las fracciones, cuando tenemos bases iguales y exponentes diferentes en una fracción, también va a resultar en la resta de los exponentes, siempre el del numerador antes que el denominador. Acá tenemos la multiplicación de distintas bases igual exponente, y lo mismo pasa con las fracciones, ¿cierto? Cuando tenemos dos números diferentes elevados a lo mismo en una fracción, podemos meter la fracción dentro y elevar el numerito a todo, ¿cierto? Y esto es una igualdad, así que podemos pasar de un lado para otro sin problemas, ¿ya? Tenemos la potencia de una potencia, chiquillos, y ahí ustedes después van a tener este power y revisan todos los ejemplitos paso a paso, ¿cierto? Esto es un adelanto de lo que se viene, que es una raíz, ¿ya? Pero esto simplemente que si tenemos un exponente en fracción, así, n partido en m, eso lo podemos pasar a raíz, cosa que veremos en unos minutitos, ¿sí? Tenemos que cuando elevamos la letra, o sea, nuestra base a un exponente negativo, eso lo vamos a transformar en 1 partido por la misma base y el exponente, pero ahora positivo. O sea, ¿qué hace este negativo? Nos hace bajar nuestra base con el exponente, ¿ya? Por ejemplo, aquí a elevado a menos 5 nos dio 1 partido en a elevado a 5, ¿cierto? Cuando estamos en una fracción elevado a un exponente negativo, esto nos va a dar que demos vuelta a la fracción. En vez de ser a partido por b, ahora es b partido por a y el exponente es positivo, ¿cierto? Y esto último es un adelanto de álgebra, en verdad, pero ustedes tienen que saber que la suma o la resta de algo elevado a un factor no es
el primero elevado a tanto más o menos el segundo elevado a tanto. Eso está mal, chiquillos. Después, más adelante lo vamos a ver, pero ahora ustedes no cometan este error fatal. Cuidado, no lo cometan, ¿cierto? Y bueno, dentro de los exponentes vamos a tener la base de 10 y dentro vamos a tener la notación científica. La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de una forma muy abreviada. O sea, ya no vamos a tener así 0,000005 y 1.150.000, no sé, 1.000 millones de trillones. No los vamos a tener que escribir con todos esos ceros que contienen, sino que los podemos escribir de esta forma linda y abreviada. Y esta notación consiste simplemente en multiplicar una potencia por una potencia de base 10 con el exponente positivo o negativo según veamos en las reglas, ¿ya? Importante, la notación científica, este A, ¿cierto? Tiene que estar entre 1 y 10, o sea, siempre va a ser, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, solo esos. Si se pasa, ya no lo llamamos notación científica, es solo un número multiplicado por una base 10, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Porque el signo del exponente nos dice muchas cosas. Cuando tenemos exponentes negativos, es que nuestro número lo vamos a tener que desplazar la comita hacia la izquierda, chiquillos. O sea, cuando es negativo, vamos a agregar ceros a la izquierda. Y eso nos va a convertir el número en un decimal, ¿cierto? Porque agregar ceros a la izquierda es agregar decimales. En cambio, cuando tenemos un exponente positivo, vamos a desplazar hacia la derecha. Entonces vamos a agregarle ceros al número. Lo vamos a hacer mucho más grande, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a poner, no sé, 2 por 10 elevado a menos 2. ¿Qué nos dice el menos 2? Que vamos a tener nuestro número y vamos a agregar 2 ceros, ¿cierto? Y ahí vamos a poner la comita, ¿ya? La coma se corrió los dos espacios, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 2 por 10 elevado a 2? Tenemos nuestro 2 y vamos a agregar ceros a la derecha. Entonces, aquí habría un 0 y acá. ¿Vieron? Así vamos trabajando con la coma, ¿cierto? Exponente negativo, número más pequeño. Exponente positivo, número más grande, chiquillos. Ya, dale, Katy. Ya. Bueno, ahora pasamos a los logaritmos, que como tienen que ver mucho con la potencia, ya que, bueno, ¿qué es un logaritmo? Es un número, el logaritmo es un número real positivo, b en base a positiva y distinta de 1, es un número m al que se debe elevar la No. base para obtener dicho número. Esa definición Ya, está mal. Yo la Sí, corregí aparte en que el está Power mal, de logaritmos. No, ya. aparte Explícalo que con está el mal, está dibujito. demasiado, está muy enredada. Sí, ni idea de dónde Ya. salió esa M. Entonces, Explica con la imagen. acá tengo un logaritmo. Bueno, voy a ver si un poquito. Parece que no puedo marcar. Ya, bueno. Acá tengo un logaritmo, este que está acá. Encima van a cachar al tiro porque dice log. Entonces, ¿el logaritmo de qué se compone? Se compone de la base, que es el numerito que va a estar acá abajo. Se compone de su argumento, que va a ser como el numerito grande. Y la igualdad va a ser como lo que se le llama logaritmo, de cierta forma. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, ¿cómo puedo pasar esto a potencia? Bueno, yo digo que la base elevada al logaritmo me va a dar como resultado el número de acá, que es el argumento. Entonces, yo tengo que la base elevada al logaritmo me va a dar el número. Entonces, si se dan cuenta, estas dos cosas se relacionan y se relacionan mucho. Un tips que no está acá y me parece que a mí me salió en la PSU, ¿qué pasa si yo tengo un logaritmo y no me entregan la base? O sea, no hay b. O sea, tengo logaritmo de a igual c. Se supone y se piensa que la base es 10. ¿Ok? Siempre. Sí, eso está en la primera diapo. Ya. Que puse Propiedades. ¿cómo se llama esto? Simbología. Entonces ahí puse que el logaritmo solito es base 10. Pero igual es Ya. importante recordarlo en este punto. Sí, claro, que luego si yo no tengo la base, o sea, si no tengo b es 10. Ya.
propiedades del logaritmo. Igual que la potencia tengo propiedades que en realidad se parecen mucho. Cuando tengo, acá la puedes ocupar de aquí para acá o de acá para acá. Puedes ocupar las dos formas, ya que de las dos formas se ocupa mucho. ¿Qué pasa si yo tengo una multiplicación de un logaritmo? Por ejemplo, tengo logaritmo de base a de m por n. Entonces las cosas las puedo separar. Y puedo decir que va a ser el logaritmo base a de m más el logaritmo base a de n. Entonces me va a quedar así. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo una división? Ahora yo la división la voy a relacionar con la resta. Entonces si tengo logaritmo base a de m dividido en m, va a ser logaritmo base a de m menos logaritmo base a de n. Entonces pasa lo opuesto que en la multiplicación, suma, división, resta. Ahora, ¿qué pasa si tengo logaritmo de base a de m elevado a r? O sea, tengo una potencia dentro de un logaritmo. Bueno, para no complicarnos la vida, lo que se hace acá es pasar este r que está elevando, va a multiplicar a todo el logaritmo. Entonces esto me va a quedar como r por logaritmo base a de m. ¿Ok? Ahora, pasamos a raíces también, como un adelanto, ya que raíz lo vamos a ver un ratito. ¿Qué pasa si tengo logaritmo base a de una raíz? Bueno, acá también se nos complica la cosa, pero como había dicho la Cata recién en potencias, cuando yo tenía una raíz así, yo tengo que esto es lo mismo que m elevado a 1 partido en n. Y si se dan cuenta, ocurre lo que pasó en la propiedad anterior, que se está elevando a algo. Entonces este elevado va a pasar adelante a multiplicar a todo el logaritmo, por lo que me va a quedar 1 partido en n por logaritmo base a de m. Otra propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo logaritmo base a de a? Bueno, esto es 1, ya que yo tengo que a elevado a 1 me va a dar a. Es como por lógica, piensen eso, ya que el numerito de acá abajito elevado como al resultado tiene que darme el numerito grande. Y la última propiedad, que es cambio de base, que en realidad es muy útil, que te sirve para como hacerlo a tu disposición. ¿Qué pasa si tengo logaritmo base b de a? Y esto no lo puedo resolver. Bueno, ¿qué hago? Voy a dividir esto en dos logaritmos. Voy a colocar logaritmo base c de a, o sea, primero coloco esa y después coloco el logaritmo base c de b, de esa. Bueno, ¿y de dónde apareció este c? Bueno, este c es un número conveniente. Es un número conveniente que me va a servir tanto para dividir A como para dividir B. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, esto me iba a dar un decimal 0, no sé, pues 0,2. Y ahora, como esto yo era muy difícil de sacarlo, ahora mejor saco esto. Entonces, no sé, pues esto me dio 2 y esto me dio 10. Entonces, ahora si ustedes lo ven por fracción, igual me da 0,2, pero visualmente es mucho más fácil de sacarlo. Sí. Quería agregar una cosita. Bueno, ya dijo la Katy que el C es a conveniencia y hay una propiedad muy importante que no sé por qué no está aquí, que es que si tenemos logaritmo de base a de 1, esto es 0, chiquillos. Siempre, siempre. Y esto es una propiedad muy importante que nos ayuda muchas veces. ¿Ya? Así que, porque, recordando potencias, a elevado a 0 siempre es 1. Esa es la explicación. Pero siempre si tienen un logaritmo de 1, cualquiera sea la base, siempre es 0. ¿Ya? Propiedad importante. No sé si hay alguna otra. No, creo que no. ¿Quieres darle tú o le doy yo? Voy a ir a buscar el cargador de mi compa, así que vengo al tiro. Ya. Entonces empiezo yo con raíces, Sí. chiquillos. Después hago racionalización yo. Ya, buenísima. Ok. Raíces va a ser... Ah, eso quería agregar en logaritmos. Logaritmos es como ¿cómo se llama esto? Es como la operación inversa a una potencia, ¿cierto? Porque estamos usando igual los símbolos de potencia. En cambio, la raíz es lo mismo, es una operación también como inversa a la potencia, ¿ya? Entonces, como habíamos adelantado, la raíz corresponde a una potencia con exponente fraccionario, donde b, que tiene que ser distinto de 0, corresponde a lo que nosotros llamamos índice. Y aquí, x elevado a, en este caso, lo llamamos cantidad subradical, pero en verdad es el número dentro de la raíz, chiquillos, no estamos con términos. Solo índice, el término índice es muy importante, ¿ya? Entonces,
no sé dónde estoy. Ya, bueno, y aquí está la definición, chiquillos. Cuando tenemos esta raíz y este resultado B es... Aquí me faltan cosas, pero bueno, ya. Chiquillos, cuando n es par, aquí escúchenme a mí, no vean mucho el power. Cuando n es par, en esta raíz de acá abajo, en este dibujito de acá abajo, nuestro b siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿ya? Esto pasa cuando es par. En cambio, cuando el de abajo es impar, ¿ya? El b va a pertenecer a todos los reales, ¿ya? Par y el de abajo impar. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 4, esto lo vimos en clase, lo tenemos que sacar como el valor absoluto, ¿cierto? Cuando tenemos una raíz cuadrada. Esto va a ser el valor absoluto de 2 igual a 2, ¿cierto? Pero, ¿por qué estamos tratando así? Porque cuando es impar, por ejemplo, tengamos la raíz 3, adentro podemos tener un número negativo. Por ejemplo, menos 27. Porque esto es igual a menos 3, ¿cierto? ¿Y por qué hacemos esta denotación? Porque cuando tenemos una raíz que tiene índice par y es un número negativo dentro, eso no es real. O sea, no es que no exista, es que no entra dentro del conjunto de los reales. Así que cuidado con eso. A solo puede ser negativo si el índice es impar, ¿ya? Si el índice es par, el número de adentro no puede ser negativo, o si no, el resultado es imaginario. Claro, que es lo que, o sea, no vamos a pasar porque no entra en realidad, pero es Por con eso. esa I. Pero, dato, chiquillos, así que de verdad que ahora no les debería dar ningún número imaginario, a menos que les salgan preguntas como la que hicimos en la clase de ¿cuál de estos es un número real, por ejemplo? Entonces, ahora sí, sabiendo estas cositas bien importantes, vamos a pasar a las propiedades, ¿ya? Ya, vamos a tener que cuando multiplicamos dos raíces del mismo índice, simplemente vamos a multiplicar los números dentro y conservar la raíz con el índice, ¿cierto? Va a pasar lo mismo cuando dividimos raíces. Cuando tenemos los mismos índices, ¿cierto? La raíz, los números los podemos poner o dividir dentro de la raíz, ¿cierto? Ahora, también tenemos el concepto raíz de una raíz, que lo tratamos mucho en fracciones, porque igual es muy importante, porque los ejercicios que vimos en fracciones, chiquillos, son típicos de la PSU, esa que hay una raíz dentro de una raíz, y son, bueno, PDT, PTU, no sé, yo sigo diciéndole PSU, lo siento. Ya. Es lo mejor decirle PSU. Entonces, cuando tenemos una raíz dentro de otra raíz, ¿qué vamos a hacer? Dejar solo una y el índice va a ser la multiplicación de los índices de las dos raíces. Por eso n por n. Cuando tenemos una raíz elevada a una potencia, lo que podemos hacer es simplemente meter la potencia dentro de la raíz. Ya aquí no hay ninguna dificultad. Cuando tenemos un número, esto es muy importante porque esto es lo que causa más dudas, chiquillos. Cuando tenemos un número o un factor afuera de una raíz y nosotros por X razón, por cualquier razón, queremos meter ese número adentro, lo tenemos que meter elevándolo al factor, al factor del índice. O sea, ese A lo tenemos que meter como A elevado a N, ¿ya? Importante, chiquillos. Si no hacen eso, están haciendo un procedimiento mal y les va a dar mal el resultado. Luego tenemos que podemos amplificar fracciones, amplificar raíces. Y aquí lo llaman cambio de índice, pero en verdad lo que estamos haciendo es una amplificación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Multiplicando tanto el índice como la potencia de la raíz, ¿cierto? Del número dentro. Y por último, lo que ya estaba afuerita es que la raíz
la podemos escribir como un exponente fraccionario. Y si ustedes quieren como ver por qué funcionan estas propiedades, pueden pasar la raíz a fracción, o sea, la raíz a fraccionario, y van a ver cómo funcionan todas estas propiedades, chiquillos. Porque ahí van a tener fracciones, van a tener suma resta de fracciones, entonces ahí van a ver de verdad cómo se aplican. Pero si no quieren hacer todo ese atado, créannos de que es así, de que estas son las propiedades que tienen que aplicar ustedes en la prueba. Recuerden también que, por ejemplo, cuando tengan una raíz y no salga su índice, por ejemplo, salga, no sé, raíz de 4, ya no, raíz de 4, no, ya raíz de 5, si no sale el numerito acá, ese número obligatoriamente va a ser 2, ¿ok? Es como cuando no aparece el número del logaritmo. También, raíz cuadrada, ¿cierto? Ya. Siguiente diapo, ahora te toca a ti. Ya, racionalización. Bueno, ya, esto es un poco más complicado en realidad. Aparece, es que yo me acuerdo muy poco en la PSU, poco, casi nada, y igual lo vamos a pasar de nuevo, por lo menos esta, en lo que es álgebra. Entonces ya, primero, ¿qué pasa si tenemos una raíz, si tenemos una división, y en la división hay una raíz cuadrada en la parte de abajo, como aparece acá? Bueno, esto sí se puede hacer, pero se ve feo. En Sí, realidad, ese es el para eso tema. sí. Esto sí se puede hacer, chiquillo. Esto da un número, pero se ve feo. Ese es el problema. Y no nos Entonces, gusta. para que no se vea feo, yo tengo que transformar esa raíz en un número real. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo hago multiplicando por la misma raíz. Entonces, si yo multiplico esa raíz por esa raíz, me va a dar una raíz cuadrada. ¿Y qué pasa con la raíz cuadrada? El número me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar, o sea, más que positivo, se me va a eliminar la raíz y se me va a eliminar el exponente. Entonces me va a quedar b por c. Y así no me va a quedar una raíz abajo. Pero, ¿qué pasa arriba, po? Entonces yo multipliqué por la raíz de c. Entonces ahora me va a quedar a por la raíz de c. O sea, me va a quedar a raíz de c partido en bc. Claro, arriba queda una raíz, pero eso es más bonito que queda una raíz abajo. Sí, y quiero agregar algo. Nosotros hacemos esta multiplicación. Uy, no estoy rayando. Ahí sí. Esta multiplicación, porque ese es lo que nosotros llamamos un uno conveniente. Nosotros elegimos eso para multiplicar. Y se sigue la igualdad, porque esto, si ustedes lo simplifican, es un 1. Estamos multiplicando por 1, chiquillos. Así que por eso no estamos Eso se desarmando la puede. fracción. ¿Ah? Por eso se puede, en Sí. realidad. Ese es el tema de la racionalización, multiplicar por este uno conveniente, que es, como dice la palabra, conveniente para nosotros, y no Porque vamos a acuérdense, alterar nada. al multiplicar por 1 me queda el mismo número. Pero entonces estamos diciendo que esto es igual a esto. Es exactamente igual, me da el mismo número. Pero esto de acá es más bonito. Solo eso. Ya, ahora, ¿qué pasa con una raíz enésima? O sea, tengo una raíz así, miren, está elevado, entonces es más fea. Bueno, tengo que de nuevo eliminar esa raíz que está ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? De nuevo voy a multiplicar por un 1 conveniente. ¿Cómo lo hago? Colocando la raíz con n, o sea, no me acuerdo cómo se llama esto, pero exponente n, El índice. índice n, y como exponente de la raíz, ya que acá tenía exponente m, voy a colocar n menos m. ¿Por qué hago esto? Porque si yo multiplico esto por esto, me va a dar c, ya que se va a eliminar todo lo de la raíz, todo lo f, me va a quedar solo c. Entonces, por eso, no puedo colocar solo m, porque al colocar eso no me va a dar. ¿Ok? Claro, y abajo nos va a quedar nuevamente b por c, y arriba obviamente nos va a quedar algo más feo, ya que nos va a multiplicar todo eso por a. ¿Ok? Y Igual ahí, quiero, eso le va a quedar un número entero, ya que tenían el valor de n y tenían el valor de m, por si sí, acaso. aquí quiero desarrollarlo un poquito para que entiendan como qué pasó con las raíces, porque así como con tantas letras se enreda. Entonces lo que nosotros hacemos es n raíz de c m por n raíz de c de n menos m, ¿cierto? Entonces, por la propiedad que vimos recién, esto es igual a n raíz de c partido por de c elevado a m por c elevado a n menos m. Y por propiedades de potencias, vimos de que cuando tenemos iguales bases, distintos exponentes y una multiplicación, nosotros vamos a sumar exponentes. Por lo tanto, esto es n raíz de c
m más n menos m. Entonces, si se dan cuenta, ahí se nos van las m's. Entonces nos queda n raíz de c elevado a n, y con eso tenemos, como igual tenemos, como tenemos igual índice e igual exponente, esto es igual a c. Y de ahí salió nuestro c. ¿Sí? Es como que le estamos agregando lo que falta al exponente para sacarlo de la raíz. ¿Sí? Y dale con la última. Ya, yo ahora sí estaba silenciado. Ya, y la última, que es binomio de una raíz cuadrada. Bueno, esto lo vamos a especificar en álgebra, se lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa si tenemos A dividido en raíz de B más o menos raíz de C? Bueno, acá vamos a nuevamente multiplicar por uno conveniente, lo cual va a ser la raíz, pero con su inverso, de cierta forma. Por ejemplo, acá puede ser que se enreden con esto y con esto. Entonces, si yo tenía raíz de B más C, o sea, más raíz de C, ¿por qué lo voy a multiplicar por la raíz de B menos la raíz de C? Y en el caso contrario, si esto hubiera sido menos, que por eso se coloca así, acá hubiera sido un más. Entonces, eso es lo que se hace. El signo contrario, chiquillos. Si hay un más, multiplicamos Es, por menos. Si tenemos un menos, multiplicamos por más. Porque no nos sirve de nada multiplicar más por más, porque ya vimos que eso no es lo que queremos que nos dé, por la propiedad que vimos claro. que tenía un diferente, ¿cierto? Detalle. Entonces, ahora esta es una propiedad que se llama suma por su diferencia. ¿Y qué me dice la suma por su diferencia? Que va a ser el primer término elevado a 2 menos el segundo término elevado a 2. Entonces me va a quedar raíz de b elevado a 2 menos raíz de c elevado a 2. Entonces yo elimino la raíz con el exponente, elimino la raíz con el exponente y me va a quedar b menos c abajo, o sea, solo números enteros. En cambio arriba me va a quedar algo más feo, ya que me va a quedar a por la raíz de b, más o menos, dependiendo del caso, a por la raíz de c. ¿Ok? Y eso, yo creo que ahora viene un break, Cata. Es que no sé, nos queda como la última materia, entonces como que terminemos y de ahí hacemos break. Ah, ya, ok. Nos queda como la clase número 8. Y la suma por su diferencia siempre va a quedar negativo porque es una propiedad. Vamos a verlo en álgebra, pero siempre va a ser negativo por si acaso. Siempre. Aquí quiero adelantar de que ni idea por qué no salen las imágenes, así que lo voy a escribir a manito, ¿sí? Cuando vayamos explicando. Es que, este Power, problemas técnicos. Bueno, vamos Digo a yo por entrar. mucho. ¿Lo tienes? Sí, pues lo tengo en el celular. Ya, sí, yo igual lo tengo aquí. Ya, entonces vamos a entrar en razones y proporciones. Ya, esta es la última materia de números, ¿ya? Así que estamos terminando, chiquillos. Las razones son una comparación entre dos cantidades mediante un cociente, mediante una división, ¿ya? Que se escribe a dos puntos b, ¿cierto? O a línea o fracción b, que se lee siempre a es a b, ¿cierto? Uno es a otro. Y tenemos unos nombres especiales que en verdad yo no los había oído hasta este momento, chiquillos. Que el A lo llamamos antecedente y el B consecuente, ¿ya? Pero en verdad lo que nos dice es que A es a B como una forma de compararlo. Estamos diciendo, por ejemplo, un ejemplo sería 1 es a 2. Y eso nos quiere decir que el de abajo es el doble que el de arriba, ¿cierto? Estamos haciendo siempre esa comparación, ¿ya? Entonces, vamos a tener de que dos razones A es a B como C es a D si la multiplicación cruzada da igual, ¿ya? Entonces, esta fracción va a ser igual si solo si A por D, que es cruzado, es igual a B por C, ¿cierto? Y esto nos quiere decir que tenemos razones iguales. Como sería, por ejemplo, 1 es a 2 como 2 es a 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 1 es 4, ¿cierto? Están la misma razón, ¿ya? Y la igualdad de dos o más razones es lo mismo, ¿ya? Tenemos que distintas razones son iguales si están dados a una factor k.
por ejemplo, tengamos 6 es a 3 y 4 es a 2. Aquí van a notar que el K de estas dos razones es igual a 2, ¿ya, chiquillos? ¿Por qué? Porque el de arriba es 2 veces el de abajo. En cambio, en la de arriba, nuestro K es un medio, porque el de arriba es la mitad que el de abajo. ¿Ya? Así que vamos a estar trabajando con este factor K, que es una constante. O sea, esto se va a repetir para todas las razones que sean iguales, como es 1 es a 2 o 2 es a 4. O 3 es a 6, o así podemos seguir amplificándola. Pero todas esas razones van a tener una constante, ¿ya? Y esa es la que nos interesa la mayoría de las veces, porque es como nos dice, es la que nos dice cómo se comporta esta razón, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener también proporciones. La proporción es una igualdad, es la igualdad que hemos estado tratando con las razones, que es lo que yo ya les mencioné, que es cuando decimos A es a B como C es a D. Entonces, en los ejemplos del costado sería 1 es a 2 como 2 es a 4. 6 es a 3 como 4 es a 2. Estamos hablando de puro lenguaje, pero esto es que estas razones que estoy nombrando tienen una igualdad y podemos trabajarlas como igualdad. Así que si tuviéramos 3 es a X como, no sé, 2 es a 5, por ejemplo, esto lo vamos a tratar como una igualdad. Por lo tanto, podríamos despejar X, ¿cierto? Y en este caso da un número raro, pero así trabajamos con estas proporciones. ¿Ya? Siguiente diapositiva, Katy. Ya. Vamos a tener distintos tipos de proporciones. Vamos a tener la proporción directa, ¿cierto? Que es este gráfico así como línea para arriba, ¿cierto? Que dos variables son directamente proporcionales cuando el cociente se mantiene constante, ¿ya? O sea, y esa x es igual a k, y k es una constante y se va a mantener igual. Por eso sigue siendo una línea recta. Si se fijan, podríamos poner valores como los que habíamos mencionado, 1, 2, 2, 4 y así, así, así. Entonces ahí nuestro K va a ser igual a 2, ¿ya? En ese caso. Siempre se mantiene constante. En cambio, vamos a tener la proporcionalidad inversa, que nos dice que cuando dos variables X e Y son inversamente proporcionales, cuando el producto de sus, ¿cómo se llama esto? El producto de sus valores se mantiene constante. Ahora, si se fijan en la fórmula, aquí estábamos multiplicando el factor por una variable y eso nos daba la otra variable. En cambio, en la inversa vamos a multiplicar los factores y eso nos tiene que dar la constante, ¿ya? En este caso, estos términos en verdad siento yo que se usan mucho en física. No sé si me pudieras confirmar, Katy, se usan mucho más en física. A nosotros nos importan más Sí, los porcentajes. física igual, y lo que es cosa universitaria, cálculo. No me lo recuerdes. A llorar. Sí. Pero entonces, ¿qué nos dice esto? Que la proporcionalidad inversa en sí es que 1x va a aumentar y entonces y va a tener que disminuir porque tienen que mantenerse constantes, ¿ya? Entonces, si tuviéramos 2 por 1, por ejemplo, no, mejor otro número más grande. Voy a elegir otro porque se me queda muy chico. 4 por 2, esto me da 8, ¿cierto? Pero ahora yo quiero agrandar el 2. Ahora quiero que el 2 pase a 4. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con el 4? Bajarlo a 2. Y así voy a seguir manteniendo constante el 8. Y ahora yo quiero seguir agrandando el 4. Entonces, lo voy a agrandar a 8 y el 2 lo voy a tener que achicar porque quiero seguir manteniendo la constante. ¿Ya? Entonces, si ven, todo el rato es 8, pero los números, las variables son las que van a ir variando. Valga la redundancia. Y por eso este gráfico es de esa forma, no es recto, es curvo.
por esto de que una variable va a subir y la otra va a bajar al mismo tiempo. Sí, y es muy importante de que nunca va a tocar los ejes, por lo tanto, nunca va a ser 0. Sí, ese es otro dato muy importante. Ahora sí, dale tú con lo último. Ya, vamos con lo último, porcentajes. Bueno, ¿qué es un porcentaje? Es tanto por ciento en un caso particular de proporcionalidad directa en que uno de los términos de la proporción es 100. Bueno, porcentaje es directo, no es inverso, ya que esto va subiendo. Entonces, por ejemplo, yo en los porcentajes se me aparece el signo que no está en ninguna parte acá, que Ahí es está. este. ¿O no? ¿Dónde está? Ah, acá está, Ahí sí. está. Ahí está, en la P. Entonces, eso es un porcentaje. Bueno, yo tengo que voy a hacer como una relación. Voy a explicarlo acá porque no me gusta cómo está acá. Entonces, por ejemplo, yo digo que un número entero, por ejemplo, 5, va a ser mi 100% porque va a ser mi total. Entonces, lo que más común te van a preguntar entonces, ¿cuánto es 2? Entonces, si te dan cuenta, acá se hace como una relación. Yo tengo que 5 es a 100, entonces 2 a cuánto por ciento es. ¿Ok? Pero a la vez, ¿qué es un porcentaje? ¿Por qué 100%? Porque el 100% va a representar un 1. Porque cuando yo coloco este porcentaje, quiero decir que se divide por 100. Entonces yo cuando coloco 100%, de cierta forma estoy colocando 100 dividido en 100, lo que es 1. Ahora, por ejemplo, si tengo 50%, va a ser 100 dividido, o sea, 50 dividido en 100, lo que es igual a un medio. ¿Ya? Es como para que sepan de dónde sale este 100. ¿Por qué 100? ¿Por qué no es 200? No, porque 200 ya no sería 1, pues sería 2. Es por eso en realidad. Bueno, y acá tenemos algunas observaciones como que te explican cómo se hacen algunos ejercicios. Bueno, acá lo que más se ocupa siempre va a ser regla de 3. ¿Qué regla de 3? Lo acabo de borrar en vez de dejarlo ahí. Ya, por ejemplo, acá yo tengo esto. Y acá, ¿qué se ocupa? Se ocupa la famosa regla de 3. ¿Qué regla de 3? Multiplico los dos términos que están cruzados y lo divido por ese. Entonces acá voy a tener 2 por 100 dividido por 5. Y eso me va a dar la X, que es cuánto por ciento es 2 de 5. Y así se pueden hacer distintas proporciones. No sé, pues me preguntan, en vez de preguntarme cuánto es eso, me pueden preguntar, no sé, pues cuánto es el 50% de este número. Entonces ahora en vez de colocar la X de este lado, voy a colocar la X acá. Y acá voy a colocar 50%. Entonces así ustedes van jugando, tienen que hacerlo a su conveniencia. O sea, en realidad matemática siempre es su conveniencia. Siempre tienen que hacer lo que a ustedes más les conviene. Eso, Ya. yo Y creo bueno, que abajito salen como algunas como cosas típicas que preguntan, ¿ya? Por ejemplo, si queremos saber qué tanto por ciento es una cantidad de una cantidad B, lo podemos sacar como A partido por B por 100, ¿ya? Eso es como simple como fórmulas, por decirlo así. sí, si ustedes no se las quieren aprender, hagan lo que les dije yo de regla de 3 porque es mucho más fácil aprender. O sea, incluso yo también ocupo regla de 3 porque, o sea, por ejemplo, si ustedes me dicen qué tanto por ciento es A de B, yo no sé qué es esa fórmula, entonces yo mejor digo que A es tanto y B es tanto y ahí hago la regla de 3 y es mucho más fácil. Sí. También tenemos cuando nos dicen el A por ciento del B por ciento de C, eso lo podemos sacar como una multiplicación de las, por decirlo, de los porcentajes, porque al final A partido en 100 es el A por ciento, ¿ya? Eso quiero que tiendan esa igualdad. A por ciento es igual a A partido en 100. B por ciento es igual a B partido en 100, ¿cierto? Esa es como la forma de escribirlo. Ahora hacerlo como desarrollar los ejercicios es mucho más fácil la regla de 3, porque además es mucho Y, más ordenadito. y que sepan que en matemática principalmente ese de es por. Si ustedes te dicen algo de esto, es eso por esto, por si Sí, acaso. también. Y Pongamos bueno, tips. tenemos el C aumentado o disminuido en su tanto por ciento. Eso es que vamos a tener nuestro total C y vamos a sumar o restar según aparezca. Y ahora vamos a sacar el porcentaje, que es P por ciento, que sería P partido en 100, por nuestro C. Por eso, recuerden, cuando nos dicen el P por ciento de C es una multiplicación, igual que cuando nos dicen de.
El D y Esto el es D como son el multiplicación. P% de C. Exactamente. Y abajo es lo mismo, pero con diferencia. Así que hay que aprender un poquito de lenguaje matemático para desarrollar los porcentajes. Pero lo único que tienen que hacer va a ser multiplicar por el número que dicen partido en 100. Eso es como lo más básico de porcentaje, chiquillos. Claro, entonces siempre que le muestran un porcentaje va a ser el número dividido por 100. Y además, esto siempre va a ser así, ya que si ustedes lo hacen al revés, o sea, en vez de hacerlo así, colocan menos C, esto al ser un porcentaje de C, al ser una parte de C, va a ser obviamente más chico de C. Entonces, si yo hago esto, me va a dar un número Negativo. negativo, y eso no se puede. O Así sea, que se puede, pero no. cuidado, siempre piensen, el porcentaje de algo es algo mucho más pequeño, le estamos sacando una parte, ¿ya? Y eso era todo, chiquillos, así que es momento otra vez de lluvia de dudas. Pensé que nos Ya, íbamos a demorar más, en verdad, pero yo estamos... vi 2 dudas antes de que terminara todo, así que las voy a hacer al tiro. La primera era, ¿para qué sirve el cambio de base en los logaritmos? Voy. Bueno, ¿abro pizarra o ahí mismo? ¿Puedo otra aquí? Ya. ¿Para qué sirve el cambio de base? ¿Cuál cambio de base? Este, que era para convertirlo en una base conveniente. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener logaritmo de base 8 de 4. Ya, díganme cuánto es hecho. ¿Cuánto es eso? 8 elevado a cuánto me da 4. Yo creo que es como, o sea, no sé, pues yo no sé, por lo menos yo no sé. Entonces acá voy a ocupar el cambio de base para una base conveniente. Entonces yo voy a ocupar primero la división, va primero la del número, Argumento. la del argumento. Entonces yo voy a decir que logaritmo de 4 dividido en el logaritmo de 8. Ya, y por último voy a escribir la base conveniente. ¿Por qué? Porque es lo más fácil escribirlo al último. Entonces voy a decir qué número como me sirve para este 4 y para este 8. Bueno, me sirve el 2. Entonces yo digo 2 y 2. Entonces ahora puedo decir fácilmente 2 elevado a ¿cuánto me da 4? A 2. Porque 2 por 2 es 4. Y 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Bueno, a 3. Porque 2 elevado a 3 me da 8. Entonces, si se dan cuenta, ahora yo tengo que el resultado del logaritmo base 8 de 4 es 2 tercios. Para eso sirve el cambio de base. ¿Vieron? Es mucho más fácil sacarlo de esa forma. Llegamos al tiro al resultado sin pensarla tanto, sin como trabajar mucho, porque al final ustedes compruébenlo en sus casas con sus calculadoras, eleven 8 a 2 tercios, les va a dar 4. Se los doy por firmado. Ya, ahora sí, más dudas. Había otra que era de raíces. A ver si puedes volver. Que la dijeron antes. Que era el cambio, el famoso cambio de índice, que en realidad era multiplicar por SP. Ya está. Es que aquí lo que se hizo fue amplificar, chiquillos, pero al final va a dar el mismo resultado. El resultado de esas ambas raíces son el mismo, solo que yo estoy amplificando, siempre hago esas cosas por conveniencia, chiquillos. ¿Ya? El C del logaritmo tiene que ser conveniente para cualquiera. Pues no sé, pues en el ejercicio pasado, no sé si se me guardó. Por ejemplo, no sé, pues yo hubiera colocado 5. ¿Me sirve colocar 5? No, pues no me sirve nada colocar 5. El único número que me servía era colocar 2. Ya. Y ahora voy a hacer un ejemplo de cambio de... esto de cambio de índice, ya. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido raíz de 3 elevado a 3 por raíz de 2? Son como el ejemplo más típico. Ya, ¿qué va? Acuérdense que acaba un 2. Ya, ¿qué pasa si tengo eso? Bueno, necesito amplificar. No puedo sacar esto porque acuérdense que para multiplicar tenía que ser, ¿qué cosa? Tenía que tener el mismo. Ay, lo siento. El mismo índice. O sea, el mismo numerito de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a amplificarlo. Entonces, ¿qué número en común puedo colocar entre el 3 y el 2? Bueno, el 6. Entonces, esto lo voy a amplificar por 2. Entonces, me va a quedar 6. Y me va a quedar acá raíz. Y me va a quedar 3 elevado a ¿cuánto? Elevado a 3, si no me equivoco. No, a 2. A 2. A 2, sí. Lo sumé. Elevado a 2.
¿Por qué? Porque este 3 estaba elevado a un 1. Este 3 estaba elevado a un 1. Y como yo estoy multiplicando, en este caso mi P va a ser 2. Coloqué 1. En este caso mi P va a ser 2. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a multiplicar tanto el índice como el exponente por 2. Entonces, esto me va a quedar así. Y acá mi P va a ser 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar 3 por 2, que es de nuevo 6. Y me va a quedar 2 elevado a 3. Entonces, si se dan cuenta, ahora esto lo puedo juntar. Y me va a quedar como raíz de 6. O sea, raíz de base 6 de 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Y así me queda en una sola raíz. Sí, chica, ahí está en su esplendor. ¿Para qué usamos esas cosas? Ya, interés compuesto no entra. No entra. Qué lindo, ¿cierto? Ni interés compuesto, ni interés simple, ninguna de las dos. Sí, hay que corregir muchas cosas, chiquillos, así que mañana yo creo que estará. Ya vieron todas las cosas, así que yo creo que mañana trabajaremos para eso. Pero está. Ya, ¿alguna otra pregunta? Si no, para... Sí, chicos, si tenían dudas de antes, porfa, repítanlas. De cualquier parte del Power incluso. No Sí, sé. aquí ya estamos. Porque esto es lo último de números, después nos volvemos. O sea, el viernes el control y chao. Chiquillos, después vamos a asumir que ustedes saben todo esto, ¿ya? Después nosotros nos vamos a volver. Ustedes ya saben enteros, ya saben racionales, ya saben todo, logaritmos, raíces, El potencias. logaritmo. O sea, no sé, pues si por ejemplo en álgebra le pasamos una ecuación que tenga logaritmo y raíces, ustedes tienen que saber hacerla. Ya. Y si vinieron a esta clase, chiquillos, no es necesario que vayan a la mañana. Se va a usar el mismo Power, va a estar la Katy también, así que igual, así que eso. Va a estar el Power posiblemente arreglado. Sí, ya. ¿Cómo se llama? Los irracionales son los tipos pi, raíz de 2, raíz de 3, esos números que no tienen un patrón en sus decimales. O sea, por ejemplo, pi es 3,1459. Ay, no, ni idea cómo sigue. Ahí ya aprendérselo de memoria. ¿Ya? Y por lo tanto no se pueden escribir como fracción. Sí, exactamente. Esos quedan así. No podemos hacer nada con pi. Pi es pi. Igual que raíz de 2 es raíz de 2. En esos, Pi es pi en todo su esplendor. así que en esos es mejor dejarlos expresados como tal. Así pi es mejor dejarlo como pi y raíz de 2 es mejor dejarla como raíz de 2, ¿cierto? Dejémoslos tranquilos. Sí, Chiquillos, sí, pi está bien así, es maravilloso, tiene hasta un día. Déjenlo así. ¿cierto? Raíz de pi, maravilloso. Lo vamos a ver en geometría. Se viene pi. Ya, y si ahora, chiquillos, que alguien me dijo por interno, si tienen dudas puntuales de alguna materia, les recomiendo que vayan a ver la clase, porque ahí se hicieron ejemplos, se pasaron más detalladamente las propiedades, se hicieron ejercicios y están todos los solucionarios, chiquillos, así que de verdad. Sí, sí. Esto fue rápido porque es un resumen de todo. Y es sorprendente que lo hayamos pasado tan rápido, ¿cierto? Un Sí, aplauso para ustedes que estuvieron aquí todo este rato. Y la hicimos veloz, chiquillos. Todo esto va a estar subido y eso. Uy, yo sigo grabando, ¿qué onda? Ya, la despedida para los cabros de YouTube, ¿cierto? Espero que se haya entendido todo, espero que ahora vayan a descansar después de aprendido todo lo de números, ¿cierto? Porque ahora estamos 10 de 10 con el eje de números. Recuerden, chao, que estén bien, que tengan un lindo fin de semana y recuerden el control de este viernes. Así que recuerden, dudas, preguntas, consultas por interno, por el grupo, siempre estamos respondiendo, o algún compañero buen samaritano nombrando ¿cómo se llama? O sea, una mención especial creo que se llama Eduardo, que contesta las dudas y tiene letra bonita. Mención especial, pero eso, chiquillos. Así que denle nomás con sus dudas. A la Safi igual, que siempre responde. Sí, también mención especial. Si ven el video también ahí lo van a dar. Ya. Adiós, chiquillos. Ya.